Muy buenos días, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno en particular. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, creyéndole a Dios, creyéndole a la palabra de Dios, creyéndole a la Biblia y dejar de creer, sí. Creerle a Dios es dejar de creerle al hombre, dejar de creerle a la religión, dejar de creerle a la denominación, a dejar de creer a tanta cosa que le han aumentado, a dejar de creer que la religión es la verdad, que esta religión es la verdad, que es la única iglesia verdadera. Reza alguna de estas organizaciones mundiales religiosas. Esta es la única iglesia verdadera. Dejemos de creer a la mentira, dejemos de creer al engaño, dejemos de creer a tantas cosas que le han quitado a la Biblia y le han aumentado a la Biblia. Dejemos de creer a tantas doctrinas que son interpretaciones privadas de hombres. Dejemos de creer al engaño del diablo, que lo mete a una religión, lo mete a una denominación, a una religión, lo mete a una organización religiosa y lo tiene ahí engañado, creyendo que ahí está Dios. Sí, engaño. La gente cree que porque es la iglesia más grande, esa es la iglesia de Dios. O porque allí hay más dones tal vez, porque hay sanidades, porque hay los dones, lenguas, porque hay profecías, porque hay... Esa es la iglesia de Dios. No, dejemos de ser engañados, dejemos de creerle a ese engaño tan grande, porque eso no dice la Biblia, eso no dice la palabra, eso no dice Dios. Dejemos de creer que porque somos buenos miembros de iglesia, que tal vez porque tenemos un cargo en la iglesia, o tal vez porque, que digo yo, cantamos en el coro, que somos parte del grupo musical, o tal vez porque soy un predicador, porque soy un pastor. En eso está estribada mi salvación y mi destino eterno. Engañados, estamos engañados. Tal vez porque he sido bautizado así o acá, estamos engañados. Es el engaño más grande de Satanás, meternos a una religión y enclaustarnos ahí en una doctrina. Dios nos llama a creerle a la Biblia, creerle a la palabra. Tenemos que partir de ese principio. ¿La Biblia es la palabra de Dios o no es? La Biblia es la palabra de Dios desde el principio hasta el final, o no lo es. Dejemos de creer a esa mentira de que esto que dice aquí era para otro tiempo. No. Dejemos de creer eso. La Biblia dice que Dios no cambia. La naturaleza de Dios es la misma siempre. Para Dios no hay tiempo, Dios es eterno. Siendo Dios, lo que Él dijo Dios aquí, es lo mismo que Él dijo acá después de miles de años, porque Él no cambia. La misma Biblia dice que Él no es hombre para cambiar, porque es el hombre el que cambia, no Dios. La naturaleza de Dios no cambia, Él es santo aquí, es santo acá. Lo que Él condenó aquí, Él lo condena acá también, por toda la Biblia. Cuando Él nos demanda santidad, Él siempre ha demandado santidad. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, siempre es santo. Cuando nos dice que la palabra nos trae una separación, siempre la palabra cuando viene nos separa de la incredulidad, nos separa del error, nos separa de las tinieblas religiosas, nos separa del mundo y de sus cosas, nos separa de la mundanalidad y nos trae a santidad, nos trae a la vida de Jesucristo, a la naturaleza de Jesucristo. No dice ya la Biblia en Primera de Pedro que son las virtudes de Jesucristo.
la mente de Jesucristo, el corazón de Jesucristo, los deseos de Jesucristo. No nos dice de esa naturaleza divina, dijo que Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Nos dice la Escritura. Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina, de su naturaleza santa. Así como Él es divino y es santo, Él nos hizo partícipes de esas virtudes. La Biblia habla de que nos da esa fe de Jesucristo, no la fe en Jesucristo. Muchos tienen fe en Jesucristo. Es la fe de Jesucristo que es diferente. La fe de Dios. Por eso entendemos, porque el apóstol Pablo dijo, vamos adelante a la perfección, dejando los rudimentos de la fe en Dios. Tenemos que seguir adelante. Muchos tienen fe en Dios, el borracho tiene fe en Dios, la prostituta tiene fe en Dios, el sicario tiene fe en Dios. Todo el mundo dice que tiene fe en Dios. Pero no, vamos más arriba, a la fe de Jesucristo, que es diferente. Es la fe del varón perfecto. Esa es una virtud, la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la templanza de Jesucristo. Esto es lo que nos dice la Escritura, la ciencia de Jesucristo, el amor de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la misericordia de Jesucristo, su naturaleza divina y santa. Eso es. Él no fue miembro de iglesia, ni hizo una religión, una organización, una mega religión como lo hacen ahora, para traer más y más miembros a la iglesia. Él no hizo eso. Él dijo, ven, sígueme. Y cuando Él dijo, ven, sígueme, era que lo siguiéramos a Él. Él era la palabra hecha carne. Que lo siguiéramos a Él. Y esa es la invitación a creerle a Dios. Si Él dijo, ven, sígueme, le está diciendo, usted también, ven, sígueme. No es seguir a la iglesia, seguir la doctrina de la iglesia, es ven, sígueme a Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección. Él es el Santo de Israel, Él es el Dios Todopoderoso. Entonces sigámoslo a Él, sigamos lo que la palabra dice, lo que Él dice. Aún el mensaje que el Señor Jesús le dio a María fue ese, ¿verdad? Y María, el mensaje de María, ¿sabe cuál es el mensaje de María? Para los creyentes de María y adoradores de María. Oh, María es una bendita entre todas las mujeres. Y debemos llamarla. María es un símbolo, un tipo de la iglesia de Dios, iglesia santa. Sí, virgen, limpia, pura. Y que tiene un mensaje en la Biblia. ¿Sabe cuál es el mensaje de María en la Biblia? Allá en las bodas de Caná, cuando Él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Y entonces ella se quedó callada. Ella se quedó callada. ¿Qué tienes, mujer? Como dijo el apóstol Pablo, la mujer calla en la congregación. Es la palabra diciéndole, ¿qué tiene usted que ver conmigo? Pero las mujeres no, ellas brincan y saltan y no, Señor, también recibo el Espíritu Santo y también puedo predicar, también puedo enseñar, también puedo, cuando la Biblia dice que no. A la mujer no le permito a la mujer enseñar y tener dominio sobre el hombre, dice la Biblia, dice la palabra. No le permito a la mujer enseñar. ¿Qué hacemos con esa escritura? ¿La quitamos, la borramos? Por más que la quite, por más que la borre, por más que no la cree, ahí está. Y será juzgada por eso. Y usted, pastor, será juzgado por eso, por no hacer lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice. ¿Sabe cuál es el mensaje de María? Dijo, hagan todo lo que Él os dijere. Eso fue lo que dijo María, el gran mensaje de María. Hagan todo lo que Él os dijere, o sea, todo. Me parece cuando el Señor Jesús allá en Mateo 28, ¿verdad? Cuando les dio la comisión a sus discípulos. ¿Sabe cómo termina ese capítulo 28? Diciéndole, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesús les dijo, enseñen todas las cosas, le dijo a sus discípulos, que os he mandado. Eso dijo el Señor Jesús. ¿Ve? Y María dijo, hagan todo lo que Él os dijere. Mensaje de María.
qué gran mensaje. A María le amamos, la respetamos, es un tipo, no la adoramos, porque la Biblia dice que solo hay que adorar a Dios, solo hay que adorar al Señor Jesucristo. Y que no hay otro intermediario, no hay otro intercesor. No me pongan a María intercesora, porque la Biblia dice que no hay otro intercesor sino Jesucristo. No hay otro. Dejemos de adorar o de orar o de pedirle a los muertos. Personas que ya murieron, fueron muy buenas, muy santas, lo que quiera, pero no son objeto de adoración, ni son intermediarios. Benditas almas del purgatorio, no, Señor, eso no está en la Biblia. Al contrario, la Biblia condena eso la Biblia, condena eso la palabra. María misma, después de que el Señor se fue, ella declara al Señor Jesús como su Salvador, ella misma con sus labios declara, Señor Jesús, mi Salvador. Y dice la Biblia que María se reunía con los apóstoles y las demás mujeres a orar a Dios. Creámosle a la Biblia, creámosle a la palabra. Hablábamos el sábado pasado de la Escritura, cuando ellos salieron, ¿ve? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos, capítulo 3 del libro de Éxodo, el verso 8, a aquella tierra, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces nos está diciendo una promesa que nos sacaría de Egipto, nos sacaría del mundo, nos sacaría del error, nos sacaría de toda esa confusión, de todo ese engaño, y que nos traería a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel es la palabra, eso es Canaán. Así como el desierto fue tipo Egipto, tipo del mundo, el mar cuando es tipo del bautismo en agua, justificados, luego la santificación, el desierto, donde caminaron ellos, fueron santificados por el desierto, las pruebas del desierto, las dificultades, la palabra. Todo el tiempo estuvo Dios con ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, para guiarles en el camino, para alumbrarles el camino. Esta es la columna de fuego hoy, la Biblia, la palabra, columna de fuego que lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Entonces, aquí está, esta es la lámpara que guía nuestros pasos, que guía nuestro camino, la Biblia, la palabra. Esta es la columna de fuego que alumbraba de noche, porque esto es Dios en forma de letra, es Dios, es su palabra. Esto es lo que al entrar en nuestro corazón y estar en nuestro corazón tiene que producir lo que aquí dice. Por eso llegamos a una condición de ser cartas leídas. ¿Qué es lo que leen? Porque ¿cómo somos cartas leídas? ¿Qué es lo que tiene que leer la gente en mí? En mí tiene que leer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, tiene que leer santidad, tiene que leer honestidad, tiene que leer fe, claro que sí. Tiene que leer esa vida de Jesucristo en mí. No tiene que ver, es un religioso que canta, que ora, que ayuna, que salta, que habla en lenguas y todo. No, no, eso está bien, pero lo que tiene que ver es la vida de Jesucristo. Pero si ve a un predicador o ve a un creyente allí de iglesia, sí, que canta, que ora, que ayuna, que hace vigilias, que pertenece a la iglesia, pero al mismo tiempo lo ve ahí de pronto fumándose un cigarrillo, jugando billar, o lo ve tirándose por un tobogán en pantaloneta, y a ustedes, mujeres, en bikini en la piscina. ¿Está usted manifestando al Señor Jesucristo? ¿Puede pensar usted, puede caber en su mente el Señor Jesucristo en pantaloneta tirándose por un tobogán? ¿Puede pensar usted en el Señor Jesucristo con un cigarrillo, y tirando humo? Jugando billar, el Señor Jesús por allá jugando billar. Bailando ahí en parante el Señor Jesús, bailando o tomando por allá una cervecita. Puede pensar y mil cosas más. Puede pensar eso, que el Señor Jesús haciendo eso. Puede pensar el Señor Jesús ahí reuniéndose para hablar mal de los demás. Puede pensar eso. Puede pensar el Señor Jesús ahí lleno de televisión, películas sucias, televisión sucia, donde solo muestran esos adulterios,
pecado, inmundicia, suciedad. Puede ver al Señor Jesús ahí con un control. ¿Qué es lo que somos entonces? ¿Qué es lo que, a dónde estamos? ¿Sabe por qué? Porque no le creemos a Dios. Nos hicimos miembros de iglesia, pero no le creemos a Dios, no le creemos a la palabra. Cuando somos bautizados, entonces salimos y caminamos el desierto, hay una promesa. Esa promesa era Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel es esa palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Porque primero justificación, después santificación, para llegar a un lugar, recibir, ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es ser llenos de la tercera persona de la Trinidad. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de el Señor Jesucristo, ser llenos de Dios. Es ser llenos de su naturaleza divina y santa. ¿A quiénes que recibimos? Que ni siquiera sabemos a quiénes que recibimos. A veces el predicador ora ahí, ¿cuántos van a recibir a Jesús? A ver, pasen al frente los que reciben a Jesús. Vamos a orar por estos que pasaron a recibir a Jesús. Y después vamos a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Tremendo, trinitarios, y se llaman unitarios, pero son trinitarios. ¿Quién fue que los sanó? ¿Los sanó el Padre o los sanó el Hijo o los sanó el Espíritu Santo? Perdón. Nos han enredado, nos han engañado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es? Como dijo el profeta Isaías, este niño que nos es nacido, este niño es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz, es todo eso. Es Padre, es Hijo, es el Espíritu Santo, porque es el principado sobre su hombro, sobre él, el Consolador. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Grande es este misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dios era el que estaba siendo manifestado en carne en Jesús de Nazaret. Nos hablan de la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra. El apóstol Juan dice ya en Juan 5:20 dice, el verdadero Dios y la vida eterna es el Señor Jesucristo, que es el Hijo, el verdadero. Leamos, lea, 1 Juan 5:20. Verá quién es. Dice que el verdadero nos vino a dar a conocer al Hijo, y entonces el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿qué sería entonces el otro? Entonces el Señor Jesús se vino. Oiga, sería muy, muy malo un padre, ¿no? Un padre enviar a su hijo a morir por los demás. ¿Por qué no murió él? No, él fue el que se hizo carne para morir por nosotros. Dios el Padre se hizo carne para en esa carne morir por nosotros, ser crucificado en esa cruz. De manera que ese es el Espíritu Santo. Y vamos a dar una noticia aquí porque importantísimo es llegar a la tierra que fluye leche y miel. Llegar a la tierra de las promesas. Recuerden que cuando llegaron allá fue Josué que los pasó allá al Jordán, tipo de muerte, y ya estaban muertos, totalmente muertos, y pasaron el Jordán. Y cuando pasaron el Jordán, entonces ya están en esa tierra. ¿Les tocó pelear por ella? Sí, Señor. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, no es que ya se acabaron las batallas, ya listo, el cristiano pues celestial. No, Señor. Usted recibe el Espíritu Santo y empieza la batalla. No crea que por recibir el Espíritu Santo ya no va a tener más tentaciones. No, usted sigue estando aquí, sigue siendo humano, sigue siendo carne. Y seguirá teniendo tentaciones. Y seguirá fallando, y seguirá errando, y seguirá todo eso, sí. Pero el Espíritu Santo lo que hará es, cuando viene la tentación, le da poder para resistir la tentación. Y aún si cae, le da poder para levantarse. Si hiciere algo malo, inmediatamente le redarguye en su corazón eso que ha hablado, que no debió hablar.
eso que se puso a mirar y que no debía mirar, si tiene el Espíritu Santo, le redarguye y lo lleva al arrepentimiento, le lleva a la confesión. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque cuando llegamos a esa tierra prometida, ya les tocó luchar, les tocó pelear. Sí, ¿por qué? Para obtener la promesa. Y fue Josué el que los repartió la tierra tipo del Espíritu Santo en un hombre. Pero es en un cuerpo haciendo diferentes funciones, diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones, dice 1 Corintios 12. Diferentes operaciones, diferentes dones. Primero, dones, operaciones. Dice la Biblia, y ministerios, 3 cosas. Dones, operaciones, ministerios diferentes. Cada uno en su lugar. Entonces, al encontrarnos nosotros ahí en esa tierra que fluye leche y miel, qué bueno. Mire estas preguntas que vamos a estarlas estudiando en nuestro programa. En nuestro programa, todos los sábados a las 10 de la mañana. Estudiaremos estos temas de la Biblia, que son muchos. Temas de la Biblia, temas de la palabra. Y nos vamos a dar cuenta, sí, porque la Biblia dice que toda escritura la inspiró Dios, es inspirada por Dios y es apta para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir. O sea que cuando usted escucha la palabra, le está enseñando. ¿Cuándo somos enseñados? Cuando aprendemos algo que no sabíamos. ¿Cuándo somos corregidos? Cuando, bueno, la palabra tiene que ser no yo, ni la iglesia, lo que me corrige es la palabra. Es que allí dice, entonces me está corrigiendo. A mí me dijeron que era así, pero es que la Biblia dice otra cosa. Entonces me está corrigiendo Dios, me está corrigiendo la palabra. Me instruye cómo es el camino, cómo debo caminar, una instrucción. Y me redarguye, claro, me redarguye, porque es que nos encontramos con la Escritura y nos encara la Escritura y nos da duro, entonces nos redarguye. Porque eso hace la palabra, eso hace la Biblia. Entonces cuando el engaño es que el Espíritu Santo, qué bueno, es un gran tema y hay muchos temas, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Qué bueno, hablaremos en un programa a ver qué es el Espíritu Santo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Buena pregunta. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de tener el Espíritu Santo? ¿Y cómo recibirlo? Qué bueno, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Porque es que hay un engaño también. Nos engañan con eso. Primero nos dicen que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No dice así la Biblia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una fuerza activa. No dice así la Biblia. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Es una paloma dando vueltas al Padre y al Hijo. No dice así la Biblia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Qué buen tema. ¿Cómo recibirlo? También, a ver, ¿cómo recibo yo el Espíritu Santo? No, yo cuando recibo el Espíritu Santo, pues entonces me sacuden. No dice así la Biblia. Que ponen las manos sobre mí y recibo, allí sí recibo el Espíritu Santo. Bueno, vamos a estudiar eso, porque yo creo en la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, pero les digo de una vez, no es la única manera de recibir el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no es la única manera, la imposición de manos. ¿Qué tengo? ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Y otra cosa más tremenda, ¿cuáles son los resultados de tener el Espíritu Santo? Porque ahí me dicen que si tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas. Bueno, vamos a la Biblia. A ver si dice eso la Biblia. En el Salmo 68, 18 dice que los dones y las lenguas son un don. Primera los Corintios 12, son 9 dones. Y las lenguas, a propósito, es el último. O sea, es el octavo y el noveno. El octavo son lenguas, hablar en lenguas, y el noveno es la interpretación de lenguas. Son los últimos de los dones. El primero es sabiduría. Qué bueno estudiar eso. Yo personalmente digo, si un don es la evidencia de tener el Espíritu Santo, debería ser el primero, la sabiduría, porque eso dice la Biblia.
habla de la sabiduría más que de las lenguas. Y eso es verdad, la sabiduría es el primero, el más grande don, el que pocos o nadie tiene, la sabiduría. ¿Ve? Entonces, dice que el Salmo 18, dice Salmo 68, 18, que los dones son aún sobre los rebeldes. Dice la Biblia que sin arrepentimiento, una persona no necesita ni arrepentirse para tener un don. Eso es verdad. Un rebelde, rebelde a la palabra, que se le muestre, que lea, la Biblia dice allí esto, y es rebelde a eso y dice que no, porque su iglesia dice que no. No enseña eso, un rebelde. Y ese rebelde puede hablar en lenguas. Y no es que el diablo hablando a través de él, no, no, es Dios, es un don de Dios. Y tiene el don de Dios y habla en lenguas. Y ora por los enfermos y se santa. Pero vamos a Mateo 7, 23. Que ellos hacían eso. Oraban por los enfermos y se sanaban, echaban fuera demonios. Hacían todas esas cosas, pero el Señor les dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dijo, en aquel día me dirán, es que en aquel día me van a decir, dijo el Señor Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, ¿y qué? Tenían el nombre de Jesucristo, tenían la revelación de que el nombre de Dios era Jesucristo, sí. Echaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo, sí. Predicaban en el nombre de Jesucristo, sí. Oraban por los enfermos en el nombre de Jesucristo, sí. Ponían las manos en el nombre de Jesucristo, sí. Oraban en el nombre de Jesucristo, sí, todo. Pero Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Qué cosa tan rara, ¿no? Haciendo todo eso, y Él les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Dice la Biblia que cuando la profecía y todos estos dones, Caifás, el sacerdote que crucificó al Señor Jesucristo, Caifás, el sumo sacerdote que crucificó al Señor Jesucristo, profetizó. Dice la Biblia que Caifás profetizó la muerte de Jesús. Tenía el don de profecía, oiga, y profetizó. Caifás. Judas recibió autoridad y él oró por los enfermos y se sanaron. Hizo milagros, así como los otros todos, porque dice que los discípulos hicieron milagros. En Mateo capítulo 10. Judas. Y si nos vamos a eso, las etapas, inclusive, ¿en qué etapa estaba Pedro? Porque a Pedro le dijo al Señor, cuando te hayas convertido, no se había convertido todavía. Y Pedro, sin haberse convertido, fue el miedoso, lleno de miedo, lleno de temor, a que lo apresaran, a que lo mataran, entregó al Señor Jesús, Pedro. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había sido lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no había venido todavía, porque vino en Pentecostés, porque ya después, cuando él recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, la primera evidencia, oiga, la primera evidencia de recibir el Espíritu Santo fue la revelación de la palabra, la revelación de quién era el Cristo. Esa fue la primera evidencia. Muchos que no saben, hablan en lenguas y hacen todas las cosas, pero todavía no tienen la revelación de quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién era el Señor Jesucristo? No tienen la revelación de Jesucristo, que es la revelación de la palabra, no la tienen. Ni siquiera tienen el conocimiento, la palabra vino en misterio. No el tiempo, pero hablando de esto, ¿no? ¿Qué es necesario entonces, realmente? Muchos miembros de iglesia, como era aquel allá en la boda de Caná, uno que no tenía vestido de boda. ¿Cuál es el vestido de boda? Porque ese no tenía el vestido de boda y fue echado para afuera. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el vestido de boda? Apocalipsis 19:8 dice que la iglesia de Dios estaba vestida de lino fino. Oh, tremendo eso. El vestido de la boda. ¿Qué significa lino fino? La palabra de Dios. Pedro recibió esa revelación, Mateo 16. ¿Ve? Vamos a mirar eso. ¿Cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? Si no son las lenguas, ¿cuál es? ¿Cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? No porque sudé, porque brinqué, porque salté,
porque echo fuera demonios, porque profetizo, porque esto. Eso dice la Biblia que no es la evidencia de tener a Dios, no es la evidencia de tener al Espíritu Santo. Esa no es. Ninguno de los dones es la evidencia. Ninguna de estas manifestaciones es la evidencia. Ninguna de esas. Los mismos discípulos vinieron un día al Señor contentos, felices. Le dijo, Señor, nosotros un culto maravilloso, maravilloso estuvo, echamos fuera demonios, usted hubiera visto eso, los enfermos fueron sanados, eso un avivamiento, es una cosa tremenda, es un fuego, todo lo que quiera y eso, y la gente feliz y saltaba y brincaba y hablaba en lenguas y todo. Pero ¿qué les dijo el Señor? No se regocijen por eso, no se regocijen por eso. Los paró en seco, le digo, no se regocijen por eso. Regocijaos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Ve? El Señor mismo nos enseñó. Hoy nosotros es porque la iglesia más grande, la más hermosa, porque hay más músicos, porque la música, porque se saltó, porque se brincó, porque los enfermos fueron sanos, porque se habló en lenguas, porque esto, porque lo otro, porque el pastor, qué culto tan maravilloso, y porque bautizamos a 1000 y la iglesia tiene 100,000 o 1,000,000 de almas, nuestra iglesia y esto y lo. No se regocijéis por eso, regocijaos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Hablaremos del libro de la vida cuando fueron escritos esos nombres. Que Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo, conceda toda necesidad y petición que haya en su corazón. Nos veremos el próximo sábado, siendo la voluntad de Dios.